Somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. En esta oportunidad queremos mostrarte cómo Dios sigue transformando vidas. Muy buenas noches, nuevamente con ustedes transmitiendo vida. Como le hemos estado anunciando todo este tiempo, es para nosotros un gozo poder estar con ustedes y traer en esta noche a una persona que es un testimonio de vida, cómo Dios ha transformado su vida. Lo que hemos querido hacer todo este tiempo es traer testimonio vivo de lo que hace Jesús en nuestra vida. Cuando Él llega a nuestra vida, Él la transforma. Y en esta noche quiero presentarles un invitado muy especial, Javier, que está con nosotros. Yo quiero que te presentes. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, pastor, y buenas noches a toda la comunidad que nos está acompañando y nos está siguiendo en este momento. Gracias, pastor. Bueno, bienvenido a este espacio. Sé que cada persona que nos está escuchando quiere saber lo que Dios ha hecho en tu vida, porque creo que es algo emocionante saber que lo que Dios hace en nuestra vida y en cada persona es muy particular. Así que bienvenido a este espacio y quiero que nos cuentes a qué edad conociste a Jesús. Conocí, pastor, a Jesús entre los 21 y 22 años. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a conocer o acercarte a Jesús? Bueno, especialmente lo que me lleva a conocer a Dios era el vacío que tenía dentro de mi vida. Era un vacío porque había experimentado diferentes circunstancias. Cuando empiezo a estudiar, empiezo a probar diversas circunstancias que no eran las mejores, porque tenía un vacío en mi vida debido a diversos problemas que tenía en mi familia, en mi hogar, con mis padres específicamente. Entonces yo me refugiaba en algo que era incorrecto, y ese algo incorrecto era el de pronto en pensamientos que no eran los más apropiados. Y ahí fue donde mi vida empieza a tomar un giro de una manera que no me expliqué. Y fue donde empiezo a conocer de la vida del Señor. Se me empieza a compartir la palabra de Dios, empiezan a ir a mi casa. Personas se acercan a tu Personas casa. se acercan a mi casa y empiezan a compartir la palabra de Dios. Y efectivamente fui muy reacio, ¿sí? Pues era muy joven, repito, entre 21 y 22 años, pero antes de eso es donde estaba conociendo al Señor. Y la verdad yo lo recibía, pero con un poco de resentimiento, porque había odio en mi corazón. Era lo que prácticamente tenía dentro de mi corazón. Obviamente lo sabía camuflar muy bien, no lo reflejaba. Las personas no se daban de cuenta de ese odio y de esa amargura que había en mi corazón. Debido, repito, a las diversas circunstancias que acontecían en mi familia. Entonces mi madre es la primera que va a una iglesia cristiana. Doy gracias a Dios por esa mujer valiente que dobló rodillas por cada uno de nosotros, por mi padre, por mis hermanos, por mi vida. Pero espérame un momento, yo quiero que nos cuentes esto. Tú ibas en la vida a los 21 años ya con resentimiento, con cosas guardadas en el corazón que los demás no sabían, no lo reflejabas. Pero yo pienso que muchas veces pueden haber muchas personas así que por dentro van, de pronto, como dijiste, amargados, pueden llevar muchos problemas en su corazón y no lo reflejan, pero un día acaban muy mal. O sea, algunos acaban hasta por suicidarse, tomar decisiones equivocadas. Pero qué bueno lo que tú acabas de decir. Tu mamá se empezó a congregar en una iglesia. Y bueno, perdón, continúa, perdón que te interrumpa, continúa. ¿Cómo fue eso? Sí, claro, efectivamente mi madre es una mujer guerrera. Ella empezó a doblar rodilla por cada uno de nosotros. Yo no iba a la iglesia, mi madre iba con una amiga, ella empezó a congregarse. Luego empezamos a ir nosotros, sus hijos, y yo iba, pero ya me estaban compartiendo algunas personas en la universidad. Mi familia no lo sabía, pero era Dios haciendo la obra. Mi madre estaba viendo la iglesia, gente me estaba compartiendo, Dios haciendo la obra. Y empiezo yo a ir a una congregación, y de pronto, como todo joven nuevo va a una congregación, se sienta, qué aburrido, ¿por qué gritan? Otra vez lo mismo, qué mensaje. Y ahí fue donde Dios, pero o sea, Dios, esa era tu actitud. esa era mi actitud. O sea, no te agradaba la iglesia. No me agradaba la iglesia. Pero Dios empieza
por la alabanza. Mi madre, póngase de pie, aplauda. Yo, ay, pero no me gusta esa canción. Pero mentiras, me estaba gustando, pastor. Pero repito, creía que sabía camuflar mis emociones. Por eso quiero de pronto detenerme ahí, algo que usted dijo muy importante, ¿no? Y las personas que nos están escuchando, cuando nosotros camuflamos esas emociones, podemos entrar en ese problema, ¿no? Como ese conflicto. Ese conflicto y pues llevar al suicidio, o de pronto no al suicidio, pero sí a otras conductas que llevan al ser humano a más vacíos y a caer más en el abismo. Entonces yo creía que lo estaba camuflando, pero por dentro yo quería como pegarme la paradita y una aplaudidita, pero todavía no. Pero Dios empezó a hacer la obra y ya me empecé a levantar. No aplaudía, pero leía la letra de las canciones. Bueno, pero y ahí Dios va haciendo la obra. ahorita tú dijiste, Dios va haciendo la obra. De pronto algunas personas no nos entienden qué es hacer la obra. Dijiste también, tu mamá estaba doblando rodilla. Yo quiero que nos expliques un poco qué es doblar rodilla y qué es hacer la obra. Claro, mi madre oraba constantemente en la casa, en la iglesia, pero no solo oraba, sino que cuando estábamos durmiendo soltaba palabras sobre nosotros. ¿Qué es soltar palabra? Palabra de bendición. Mis hijos serán profesionales, mis hijos serán hombres de bien, mis hijas serán mujeres que van a llegar vírgenes al matrimonio, mi hijo será un hombre valiente, etc. Y ella oraba en la noche, pero también en la iglesia. Ya después nosotros nos enteramos, ¿no? Y eso es doblar rodilla, orar por la familia. ¿Y qué es hacer la obra? ¿Qué es lo que es? Claro, hacer la obra, Dios empieza a cambiar, a quitarme esa máscara, porque hay algo que me caracterizó, era que, repito, yo tenía máscaras, y Dios empieza a quitarme esas máscaras. ¿Y cómo me las empieza a quitar? Con su amor. Cuando empiezo a encontrar la luz en la palabra. El líder, el pastor que estaba allí dirigiendo, cada vez que yo lo escuchaba, yo me decía, pero ¿quién le contó mi vida? Pero él, ¿cómo supo eso? Pero era Dios. Eso es hacer la obra. Dios empieza a abrir caminos de bendición y Dios empieza a sanarlo a uno de esas heridas. Y Dios empezó a hacer una obra muy importante, porque Dios empezó a sanar mi corazón de diversas heridas que tenía en mi vida. Digamos que cuando tú vas a la iglesia, el pastor está predicando y él está predicando algo que tú crees que te lo está diciendo a ti, pero es que Dios está usando a esa persona para que hable allá a tu corazón. Bueno, Así es. quiero que nos cuentes qué pasó en tu vida cuando decides plenamente, o ya tu decisión es plena, de entregarle tu vida a Jesús, de rendirle tu vida a Jesús. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Bien, pasa un proceso donde empiezo pues a aprender de la palabra de Dios, empiezo a conocer los términos cristianos, empiezo a conocer diversos términos y bueno, empiezo a sumergirme en la palabra de Dios, y es en un encuentro donde el Espíritu Santo toca mi vida de una manera muy, muy especial. Yo no me explicaba por qué lloraba, porque duré mucho tiempo en el suelo llorando, pidiéndole perdón a mis padres, sin ellos estar ahí. Y empecé a soltar todo lo que me cargaba. Y a partir de ahí, pastor, mi vida empezó a ser transformada. Veía las cosas de otra manera. Ya no me gustaban de pronto hacer cosas que no eran necesarias. ¿Sí? Que no eran necesarias. Por ejemplo, en la universidad se utilizaba mucho en los fines de semana salir a tomar. Yo lo hice en varias ocasiones y créame que me invitaban y no me nacía hacerlo, no me nacía el ser grosero, porque lo era. Dios empieza a hacer una transformación muy, muy especial, que para mí siempre yo le doy gracias a Dios por esa transformación. No es algo que te prohíben en la iglesia o que el pastor te prohíbe, no vayas a esto, no hagas esto, no hagas aquello, sino que empieza a haber un cambio en tu corazón, en tu vida. Así es. Créame que nadie me lo prohibió, porque cuando el Señor toca mi vida y bueno, ya conozco a los pastores, empiezo a congregarme, en ningún momento me dijeron no haga, no diga, no piense, sino que es el Espíritu Santo el que va colocando, como dice la palabra, el querer como el hacer. Y ya me incomodaba, es que me
incomodaba, pastor, es que es algo que ojalá los puedan experimentar, y sé que lo van a experimentar las personas que nos están escuchando. Cuando uno deja que Dios toque su vida, le incomoda muchas cosas que no le agradan a Dios. Bueno, Javier, es muy bonito eso, saber que uno tiene una vida que va, como decías tú, de pronto con máscaras, que vamos en la vida ocultando cosas, pero uno sabe que no es pleno, que ese no es el verdadero camino, que esa no es la vida en plenitud. Y bueno, Dios te da la oportunidad que lo conozca, aunque tú no querías, y nos has contado de cómo empieza ese cambio en tu vida, pero luego de eso ya uno se enamora de Dios, se enamora de las cosas de Dios, y uno se da cuenta que hay un cambio absoluto en nuestra vida. Pero ahora viene algo más allá, y es el compromiso de servir a Dios. Pues nosotros sabemos que tú hoy sirves a Dios con tu familia. ¿Cómo fue ese proceso para que llegaras a servir a Dios, a comprometerte a servir a Dios ya en el ministerio? Ok, sí, señor. Cuando yo vi al pastor predicar, Dios coloca en mí una pasión de querer hacer lo que él hacía. Yo soy docente de profesión, y yo decía, yo quiero no solo enseñar el talento que Dios me ha dado para la enseñanza en cierta área, sino yo quiero enseñar la palabra de Dios. Yo quiero hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Y bueno, empecé a estudiar la palabra de Dios, y empecé, como todo proceso, empecé poco a poco a servir a Dios. Empecé en jóvenes, hasta un día dancé un rap, que yo me imagino que lo hice mal, pero en ese entonces, para la gloria de Dios, ¿sí? Y empecé a servir a Dios, empecé a enseñar, después a ser maestro de escuelas. Bueno, pero para eso tuviste que prepararte. Sí, claro, fui preparándome, como lo dije anteriormente, me preparé. Fueron, pues primero todo el círculo, o todo el proceso, el ciclo que tiene una congregación. Digamos, prepararte teológicamente para poder enseñar a otro. Exacto, sí, señor. Hay unos ciclos que cada iglesia tiene, ¿sí? Y en la iglesia donde me estaba congregando había ya después un material específicamente, había el material de la iglesia que era totalmente pues libre, por así decirlo, para todas las personas que se congregaban, pero después había otro material que era para aquellos que queríamos dar un paso más y prepararnos como una universidad. Y fueron 2 años donde estuve profundizando en la palabra de Dios, para poder enseñar para tener a otro. herramientas y para poder enseñar. Bueno. Entonces yo dije, si me estoy preparando para algo secular, que es puede ser docente, pues también debo hacerlo de una forma excelente para servir a Dios. Y ahí es donde me involucro en el aprendizaje para enseñar. Ok, Javier, yo quiero que las personas que nos están escuchando y nos están viendo puedan ver esto. La vida cristiana no es fácil, porque si alguien va diciendo de que la vida cristiana, entrégale tu vida a Jesús y todo cambia, todo es color de rosa, está equivocado, porque la vida cristiana es una vida donde cada día podemos caminar en victoria, pero todos los días hay que luchar. Creo que cada cristiano lleva una experiencia donde uno tiene una lucha en lo que es morir a nuestra naturaleza pecaminosa, donde someterla y vivir una vida agradable a Dios. Ahora, la vida en el ministerio no es nada fácil. Yo quiero que tú nos cuentes qué experiencias has tenido en cuanto a todo este tiempo de servir a Dios. Bien, voy a nombrar algo que de pronto no lo he dicho. Después de que estoy en la iglesia, me estoy preparando, conozco una excelente mujer, Keila, mi esposa. Actualmente tenemos 2 hermosos hijos, Juan David y Giselle. Y es con ella que empiezo a ejercer ese servicio a Dios. Si verdaderamente hay algo que admiro, es la vida de mi esposa. Es una mujer valiente, guerrera, que sabe lo que quiere. Y con ella es que empezamos nosotros a servir a Dios, ¿sí? Empezamos nosotros a dar esos pasos de fe, a comprometernos cada día más, a enseñar más la palabra de Dios, afuera en la calle, adentro en el templo, y verdaderamente son experiencias que lo cambian a uno. Pero, perdón, ¿ya se habían casado o se conocieron estando en la iglesia? Nos conocimos estando en la iglesia,
y pues obviamente todo el proceso de noviazgo, pues como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Ahí el que primero fue un duro fui yo, fue yo el que me tira las orejas, pero mi esposa, tengo que decirlo, siempre una mujer íntegra. Junto con ella, siendo de novios, empezamos a servir al Señor. Es más, ella inclusive a veces me jalonaba más, ¿sí? En mí estaba esa pasión, pero ella me jalonaba más. Y bueno, ya después nos casamos, y una vez nos casamos, tomamos una decisión de esperamos casi 4 años para tener nuestro primer hijo, porque queríamos era servir a Dios. Y durante ese tiempo lo que hacíamos era servir a Dios. Esa fue nuestra pasión, servir al Señor. Servir a Dios en la iglesia, enseñando enseñando todo la palabra. esto. Sí, Señor. Bueno, luego que ya sabes lo que quieres, ya Dios hace algo en sus vidas, se casan, ya tienen primero a Juan David, sí, señor, tienen un hijo. Bueno, cuéntanos ahora cómo es esa experiencia de ya uno estar comprometido de servir a Dios, trabajar, todo esto. Bien, excelente, ¿no? Pues excelente el hecho de saber que Dios lo está respaldando a uno, tanto en su ministerio como en el trabajo. Pero hay algo que su merced nombraba algo, ahorita anteriormente, no es fácil poder nosotros llevar las cargas día a día. No es fácil ser cristiano para las personas que nos escuchan. Seguimos siendo de carne y hueso. Claro. Siguen habiendo las tentaciones, siguen habiendo las luchas. Hay que seguir pagando arriendo, hay que seguir haciendo diferentes circunstancias. Pero Dios estaba ahí respaldándonos. Obviamente tuvimos altibajos, inconvenientes, lloramos, porque, como usted lo decía, no es que todo haya sido jardín de rosas con espinas. Cuéntanos eso. Bien, estando sirviendo al Señor por un buen tiempo, el Señor, como lo dije, Él siempre respaldándonos, Él siempre estando ahí, empiezo a construir una hermosa familia. Nace mi hijo Juan David, y efectivamente en mí empiezan a suceder diversas cosas y me enfrío. Y por eso las personas que nos escuchan, ¿qué es enfriarse? Hay que tener mucho cuidado cuando uno se enfría. ¿Qué es enfriarse? Empieza uno a perder esa pasión, sabiendo uno que ya está Dios en el corazón, pero empieza uno a perder esa pasión. Vamos a decir, ¿no sería que te descuidaste en tu relación con Dios? Y efectivamente eso es lo que sucedió, pastor, totalmente eso es lo que sucedió. Me fui alejando poco a poco. ¿Por qué? Porque a veces uno está sirviendo a Dios, como usted lo decía, está trabajando, y eso se forma en excusas para perder la relación y la intimidad con Dios. Cuando descuidas tu relación con Dios, que debe ser una relación diaria, una relación plena, seguro que vienen problemas, seguro que vienen dificultades, porque eso es, digamos, como 1 más 1 igual a 2. Tú que eres matemático, sabes que ese siempre va a ser un resultado. Cuando la persona descuida su relación con Dios, vienen problemas. Cuéntanos qué pasó cuando descuidas tu relación con Dios. Cuando yo descuido mi relación con Dios, introduzco a mi familia en diversas circunstancias de problema y de dolor, porque fui yo el que efectivamente me alejé de la presencia de Dios. Por eso pues debemos tener mucho cuidado cuando nosotros ya creemos estar fuertes, porque ya sabemos de la palabra de Dios, porque ya practicamos diversas costumbres que de pronto nos enseñan, y creemos que, como usted le dice, pastor, creemos de que pensamos iba a ser fácil, y yo creía que a mí no me iba a tocar de pronto ese problema. ¿Y cuál problema? El alejarme de Dios y traerle tristeza a mi familia, a mi esposa. Sí, le traje tristeza, me alejé de los principios de Dios por un tiempo, y eso lo que hizo fue traer tristeza, dolor a mi esposa y a mi hijo, pero no solamente a ellos, a mis padres y el resto de familia que me conocía, porque pues yo ya servía de una manera, pues por así decirlo, conocía dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del ministerio, pero me alejé, y los principios, empecé a negociar los principios, y pues efectivamente traje tristeza a mi hogar. Bueno, Javier, hay algo que yo creo que es muy importante en esta charla, y es esto: cuando descuidamos nuestra relación con Dios y seguimos sirviendo, bueno, muchas cosas que hacemos, se torna en una vida religiosa, y creo que una vida religiosa es supremamente
ambigua, peligrosa, una vida tibia, y eso trae unos resultados. La vida religiosa es una vida que mete a la persona en un engaño en sí mismo, y eso siempre va a tener consecuencias. Te hago una pregunta: ¿eso trajo consecuencias a tu vida, esa vida, digamos, religiosa, esa vida, como decíamos ahora, tibia? Sí, claro, esa vida, como usted lo acaba de decir, me estaba acordando ahorita, otra vez volvieron las máscaras, y ahora quería era complacer a otras personas y no a Dios. Regresó el pasado. Exacto, pastor, regresó el pasado, ya no con el mismo problema, pero retornó fue la máscara. Y por querer agradar a otras personas, entonces traje como le dije anteriormente, traje tristeza, dolor a mi casa. ¿Qué significa eso que tú acabas de decir, traer tristeza, dolor? Porque las personas que están allí dirán, bueno, ¿qué es tristeza? ¿Qué es dolor? ¿Qué fue lo que hizo Javier? Cuéntanos, porque yo creo que eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Cuando viene, Él limpia todo, saca todo y hace de nosotros una nueva criatura, una nueva persona. ¿Qué fue lo que hizo Jesús o qué tuvo que sanar o limpiar cuando viene y dice, Javier, tú no estás bien? Hay algo que tú estás haciendo que no está bien, descuidaste tu relación con Dios y has traído dolor a tu familia. ¿Qué significa eso? Cuéntanos a todos los que nos están viendo a través de este medio, ¿cómo es que se trae ese dolor a la familia? ¿Qué pasó? Sí, en mi caso particular, pastor, yo le fui infiel a mi esposa, estando sirviendo al Señor, le soy infiel a mi esposa. Y duro con una relación ilícita, ocultándola por un buen tiempo. Me volví en un experto en ocultar mensajes de celulares, mensajes de correo, etcétera. Me volví un experto. Pero otra vez volvió a mí la amargura. O sea, el pasado volvió. ¿Por qué? Porque me alejé del Señor. Y eso fue lo que trajo, pastor, una gran tristeza a mi hogar. O sea que una persona que lleva cosas ocultas, que va escondiendo, que lleva una máscara, esa persona no puede ni agradar a Dios ni ser feliz. No. ¿Cómo te sentías tú engañando a tu esposa? Porque a Dios no lo engaña a nadie. Exacto. Yo creía, como usted lo dice, ¿no? Yo creía que la estaba engañando a ella. Pero no, efectivamente lo que estaba haciendo era un dolor. Sí, la estaba engañando en ese momento. La estaba engañando. Y yo creía que, no me pillaron. Pero estaba desagradando totalmente a Dios, y llega un punto donde creo que peor que cuando lo conocí a Dios, me sentí tan sucio, tan mal, que otra vez Dios, tan lindo con su misericordia, vuelve y toca mi vida para ahora sí, como quien dice, ahora sí, en serio. Javier, yo quiero que nos cuentes algo. Yo pienso que hay mucha gente que le falla a Dios y a su familia, o tiene un problema en una congregación de pronto con el pastor o con alguna persona y se aparta de Dios y se aleja y vive con ese vacío por años allí. Yo quiero decirte esto, que hay algo grande cuando la persona sabe que hay una oportunidad de parte de Dios. Y creo que este ministerio tiene eso, que nosotros no estamos mirando qué errores haya cometido la persona o qué problema haya tenido con un pastor o con una persona o con alguien en una iglesia, sino qué es lo que Dios puede hacer en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque yo te veo hoy como un hombre restaurado, un hombre renovado, un hombre que sirve a Dios. Eres un gran líder en la iglesia. ¿Cómo pasó eso? Cuéntanos, porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo pasó eso? Que Dios restauró tu vida. Yo te vi un día precisamente en este lugar. ¿Cómo es eso que Dios hace en tu vida para que hoy seas un hombre renovado y transformado? Sí, debemos entender las personas que me escuchan, los hombres que me oyen, que de pronto le han fallado a Dios. Bueno, hombres y mujeres que le han fallado a Dios y creen que Dios no va a volver a abrazarles, ¿sí? Creo que es una gran mentira que el enemigo coloca en nuestra mente. Yo me alejé de los principios de Dios, me alejé de la intimidad, porque ahí está el secreto, me alejé de la relación con Dios, y como lo dije anteriormente, traje fue caos, porque uno se engaña, uno dice, soy yo, y mentiras, siempre hay alrededor de nosotros personas al cual estamos haciendo daño. Pastor, Dios nuevamente toca mi vida de una manera especial para ahora sí comprometerme de una forma pues como debe ser. Fue doloroso, estuve a punto de perder mi matrimonio, pero como dije anteriormente, si no es por mi esposa,
una mujer guerrera que sabía bueno, que Dios fue el que nos dio ese matrimonio. No luchó por su esposo porque teníamos un hijo, no, para nada, sino porque sabe los principios de Dios. Luchó por su esposo y bueno, yo le doy gracias a Dios y luego a ella, ¿no? Porque efectivamente volvía a los pies del Señor de una forma correcta. Hoy en día servimos al Señor, tenemos una familia muy bonita y aún siguen los problemas, claro, aún siguen los inconvenientes, pero no de ese tipo, no de alejarnos de los principios de Dios. Bueno, Javier, yo me acuerdo cuando tú llegaste por primera vez a la iglesia y pues uno en un momento no sabe nada de la vida de la persona y uno cree que esta persona nunca ha conocido de Dios, no sabe nada de Dios, pero no conocíamos toda esa historia. Pero igual yo creo que uno como pastor tiene que mirar a la persona como alguien que Dios ama y que Dios quiere hacer grandes cosas a través de su vida. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo te sentiste cuando llegaste nuevamente a la iglesia y empieza Dios, digamos, como esa nueva relación, ese nuevo enamoramiento? Digamos, yo desde el púlpito ver un hombre con una cara ya sonriente. Bueno, cuéntanos qué sentiste, cómo fue eso. Bueno, mi esposa, como le dije anteriormente, mi esposa estuvimos en una iglesia donde fuimos restaurados, ¿sí? Mi esposa toma la decisión de que vayamos a una iglesia, somos restaurados allí y pues bueno, en esa iglesia aprendimos, ¿no? Aprendimos, pero yo sabía que me faltaba algo, porque si algo que tengo muy claro es que debo estar conectado con el espíritu del lugar y bueno, fuimos restaurados allí. Pero yo conocía hace tiempo a un gran amigo que se congrega en ese lugar que muchos conocen, que es Ismael, y él me decía, vamos donde el apóstol Pedro, vamos donde el apóstol Pedro. Yo le decía, por respeto a mi esposa, ella fue la que buscó cierto lugar, ahí nos restauraron, esperemos que pase el proceso, porque ellos llevan un proceso de ciertos meses, entonces esperemos. Y efectivamente pasaron ese tiempo y yo le dije a mi esposa, yo quiero ir con Ismael. Y mi esposa no venía. Digo, bueno, pero ella estaba orando. Digo, bueno, porque ella lo que quería era que nuevamente se despertara en Javier León el deseo de servir a Dios. Y empiezo a venir y no, pues aquí, pues feliz porque es mi ambiente, ¿sí? El servir a Dios. Pero hay algo que caracteriza este lugar y su vida, pastor, y me identifiqué. Y bueno, aquí estoy, empiezo otra vez a enamorarme. Una vez me reúno con el pastor y mi esposa y le decimos, queremos servir. Le dijimos que primero quería la oportunidad a mi hijo que toca el piano y que después Dios mirará en qué momento me da la oportunidad. Y Dios es tan grande y pues yo le doy gracias al apóstol que fue algo muy rápido, que nuevamente me da la oportunidad de servir. Y bueno, y aquí estamos, pastor, estamos sirviendo al Señor. Javier, para terminar, yo quiero que le puedas decir a todos estos hombres y mujeres que nos ven que hay una oportunidad de parte de Dios, que no se trata de un lugar, que no se trata de vivir una vida alejada de Dios, pero Dios tiene hoy una oportunidad, así como lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos. Cuéntales, por favor, cómo. A todas las personas que nos están escuchando, quiero decirles que hay una oportunidad en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Si es la primera vez que escuchas un mensaje con respecto a Dios, quiero decirte que te felicito. Pero si también eres una persona que en algún momento te alejaste, como acabas de escuchar este testimonio, ve nuevamente a los brazos del Señor, que hay cosas muy grandes por delante de nosotros. Y si nosotros no tomamos la decisión, Dios no lo va a hacer por nosotros. Los que están a nuestro alrededor no lo van a hacer por nosotros. Es nuestra decisión. Amén. Dios nunca rechaza a un corazón arrepentido, a un corazón que le anhela, que le desea. Y aquí estamos como ministerio, como iglesia, para darle la oportunidad a cada uno que dispone su corazón, porque sé que Dios quiere hacer grandes cosas en la vida del hombre y a través de la vida del hombre. Entonces, Javier, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos de tu testimonio, gracias por dejarnos meternos en tu vida. Y sé que a veces no es fácil decirle, cuéntanos a todos cómo fue esto, pero eso enriquece también nuestra vida, tu testimonio.
Que Dios te bendiga y bendiga tu vida, tu familia, tu hogar cada día vaya delante de la mano de Dios. Y a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga en gran manera y adelante, que Dios tiene una oportunidad para cada hogar porque Él quiere restaurar a cada hogar y a cada familia. Dios sigue transformando vidas, transformando familias, y Él también lo quiere hacer con la tuya.